Buenas tardes, ¿cómo están? Voy a poner el título del libro, ¿Qué hacer con estos pedazos? De Piedad Bonet. A ver, de Piedad, buenas tardes, ¿cómo van? Un segundillo. ¿Vale? Publicar. Vamos a fijarlo. Fijar comentario, vale. Y voy a dar paso a Piedad. A ver si... A ver. Piedad Bonet, invitar. Bueno, ya saben que hoy nos toca Club del Libro. Y en el Club del Libro tenemos... Hola, Piedad. Uy, qué rápido. Hola Patricia, ¿cómo estás? ¿Cómo están a todos? Muy bien. Mucha alegría de verte ahí tan rápido. Mira qué puntuales somos. Gracias. ¿Cómo te Sí. encuentras? Muy bien, mira que con frío y ustedes con calor estaba viendo, porque Bogotá es una ciudad muy fría. Sí, nosotros tenemos hoy o sea, llevamos una ola de calor toda esta semana que no te puedes ni imaginar. Sí, bárbaro, sí sabía, porque lo dicen las noticias. Aquí tenemos 9 grados, más o menos. ¡Hola! Claro, estamos invertidos. Sí, Bueno, pues bienvenida, Piedad, al Club de Lectura que tenemos aquí. gracias. Es un placer. Aquí vamos a enseñar a la gente el libro del que estamos hablando. Se llama, ¿vale? Aquí lo tienen. ¿Qué hacer con estos pedazos? De Piedad Bonet? Ya saben nuestros seguidores y seguidoras que aquí no hacemos o sea, no es un club de lectura literario, sino más bien es comentar las emociones que nos han generado, el personaje, un poco esa parte más psicológica que además tiene muchísimo este libro, y comentar las preguntas que nos van dejando por aquí nuestros seguidores y nuestras seguidoras. Entonces, yo voy a empezar a preguntarte, Piedad. El libro a mí me ha impactado muchísimo, ¿no? Porque yo creo que desde que somos jóvenes creemos en ese, o por lo menos yo siempre he creído en ese amor romántico y he pensado que si el amor lo vamos cuidando a lo largo de los años, pues llegaremos a una edad, como tiene la protagonista, ¿no? Emilia, en el que igual se puede seguir manteniendo una relación romántica con la pareja con la que has estado toda la vida, que viendo un poco las historias de separaciones y demás parece un poco complicado, pero claro, cuando ves yo qué sé, este vivir pero sin vivir, ¿no? Este estar ahí a medias, de que no sabemos por qué estamos, pero seguimos, ahí me da mucha tristeza. Y esto debe ser algo mucho más común, o sea, la historia de Emilia, su marido, su entorno familiar, la relación con su hija, tan exigente, tan crítica, con su propia vida, con la madre, esto es muy común. Es que esto está a la orden del día, ¿no? Pues eso creo, Patricia, porque te cuento que cuando uno escribe una novela no sabe cómo va a ser la recepción nunca, ¿no? Bueno, yo escribí una novela sobre un libro testimonial sobre la muerte de mi hijo Sí, y la recepción fue gigantesca, pero me sobrepasó la sorpresa, ¿no? Porque no sí. pensé que hubiera tocado como una llaga social tan grande, ¿no? Y ahora pasó lo mismo con esta novela, que hay 4 ediciones ya, que se ha vendido muchísimo, que me encuentro a la gente en la calle, sobre todo mujeres que me dicen que se han sentido muy identificadas, pero también hombres, de manera que sí creo que, bueno, y esa era mi intención, hablar sobre una cosa que yo creo que es mucho más corriente de lo que nos imaginamos, solo que la gente mantiene estas cosas un poco en silencio. Sí, totalmente. Mira, alguna vez que yo pongo alguna publicación relacionada con las parejas y digo que, bueno, pues que hay veces en que nos encantaría que el amor durara toda la vida, pero que el amor nos tiene que durar bonito y que cuando estás con alguien por no estar solo, estás solo. Fíjate que enseguida hay mucha gente que salta, pero ¿cómo puedes promover que la gente se separe? Digo, bueno, es que la gente debería tratar de ser feliz en su vida en la manera en que pueda hacerlo, o con la pareja que lleva siempre o sin esa pareja, pero ahí me da la sensación de que la pobre Emilia vive marchita. Sí, un poco sí.
un poco en cuanto a su vínculo, ¿no? Como muy refugiada en su trabajo, pero claro, la mujer mire por donde mire, pues le viene una bofetada de vuelta en cualquier momento, o cuando recuerda la relación que tuvo con el maltratador de su padre, o con, para mí, el maltrato también de la hija en este momento, ¿no? Porque esa manera de hablar, de exigir a una persona pues, que se siente vulnerable y con la que solo cuentas cuando a ti luego te hace falta, me parece que es una forma también de maltratar, ¿no? Y de ser poco considerado. Y con su marido ya ves que no cuenta con ella ni para cambiar la cocina. Claro, y por eso el libro se llama como se llama, ¿no? Sí, Que fue un exacto. título que yo tuve Es un primero, ¿no? titulazo, ¿eh? ¿Qué hacer con estos pedazos a partir de la cocina, ¿no? La cocina fue la que inspiró la historia, pero porque creo que cuando, digamos, pueden pasar cosas tan banales o aparentemente banales como la remodelación de una cocina, de pronto el mundo se pone patas arriba y la gente hace un balance. La gente a veces hace balances con cosas nimias, como por ejemplo desbaratar la casa de los padres que acaban de morir, o bueno, cosas así, un divorcio, de pronto incluso una mudanza, y entonces como que se preguntan esto para qué, ¿no? Conozco un amigo que, escritor, que construyó una casa maravillosa con su mujer y bueno, estaban sus niños y me contó que el día que se mudó, Sí. tuvo como una iluminación, se recostó en su cama, miró el techo y dijo, ¿yo qué hago aquí? Y Fíjate. ahí se separó, ¿sí? Entonces de Por, pronto son como epifanías. claro, eso es como cuando alguien en pequeña escala tiene un día tremendo y termina comiendo un paquete de galletas, ¿no? Que lo que te das cuenta es que tú no estás trabajando tus emociones y no haces más que buscar conductas de evitación. Pero claro, esta fue una conducta de evitación a lo grande. Construyo una pedazo de casa maravillosa y cuando estoy dentro veo que mi vida emocional no se ha solucionado. Así es. Así es, sí. Mira, yo tengo muchas cosas marcadas en el libro. Primero te voy a hacer una pregunta que nos ha dejado la gente antes de meternos aquí con otras preguntas, que me parece una pregunta maravillosa. ¿Por qué es tan difícil romper con lo que se espera de nosotros? Con lo que se espera de Con lo que nosotros. se espera de nosotros, ¿no? Porque tú dices, sí, entiendo que la pregunta es ¿por qué es tan difícil romper un poco las expectativas de lo que la gente espera de nosotros, ¿no? Creo que va por ahí. A ti tú Así. ¿sabes? Es ¿Por una qué nos pregunta cuesta sobre la tanto? libertad Claro, exactamente. y sobre también la autoestima, me parece, ¿no? Porque es que si tú eres muy seguro de ti mismo, Sí, y por más expectativas que los demás tengan en ti, y tú tienes claros cuáles son tus metas y qué es lo que te gusta y qué es lo que no, pues ahí te afirmas, ¿no? Lo tremendo es, me parece, tratar de estar respondiendo a las expectativas de los demás. tremendo. Y ahí viene lo de la idea del éxito. Esa Sí, idea del éxito a mí me ha interesado mucho, porque yo creo que mi hijo Daniel, sí, eh, que se suicidó en 2011, de alguna manera sucumbió a las expectativas del éxito de una sociedad que le demandaba cosas. Porque él era un pintor extraordinario, un dibujante maravilloso, pero cargaba con una enfermedad mental. Y eso ha debido, digamos, ponerlo en un lugar de protección. Y él quiso hacer lo que todos los demás hacían, ir a la universidad, hacer su magíster, hacer su doctorado, se fue a una ciudad muy dura como Nueva York. Yo traté de convencerlo de que le bastaba con ser un pintor y no necesitaba todas esas, digamos, todos esos grados, ¿sí? claro, Todas esas cosas, pero claro, esto es una sociedad que te exige montones. Digamos muchísimo. que si vas a trabajar en un colegio, si vas a trabajar en una universidad, tienes que tener un diploma, aunque seas un artista, aunque seas un escritor, ¿sí? Entonces hay siempre una lucha entre lo que la sociedad te pide y lo que tú sientes que puedes dar, ¿no? La otra cosa sería lo de guardar las apariencias, que es una cosa también tan frecuente en esta sociedad. Entonces, tener un matrimonio desbaratado y hacer de cuenta frente a los demás que aquí hay una felicidad enorme.
¿qué es lo que de alguna manera trabajé con el tema de la hija, ¿no? Y Sí, que me remite, ¿sabes a qué? A las redes sociales. Yo no tengo redes sociales porque yo ya soy suficientemente vieja como para saber que tengo poco tiempo para leer todo lo que me está esperando y para escribir los libros que quiero escribir, ¿sí? Pero a veces me asomo a las redes sociales y veo lo que la gente muestra de su propia vida, que no es sino, pues, idea de éxito, porque realmente muy pocos se atreven a poner sobre el tapete cuáles son, digamos, eh, sus tristezas o sus fracasos, ¿no? Fíjate que ahora la literatura femenina está hablando mucho de fracasos, sí, está hablando tremendamente de las relaciones fallidas, ¿no? Hay una autora que a mí me gusta mucho que se llama Vivian Gornick, que sí, tiene un libro que tiene que ver con el mío, que se llama Apegos Feroces, y es la sí, relación sé con cuál la es. madre, la relación con la madre, la relación del apego absolutamente nocivo con la madre, pues esa relación amor-odio que nos une con todas las personas, con muchas personas, no con todas las personas, ¿no? Eh, y me gustaría añadir solamente una cosa más, Patricia, que es que el otro es nuestro límite, que es una cosa de la que yo parto en ese libro, ¿no? Y por eso el otro siempre es incómodo, Sí. porque nosotros tenemos que detener nuestro, digamos, nuestro bienestar en el límite que el otro nos pone y nuestra libertad también. Y por eso, pues hay que tener tanta inteligencia al tratar con los demás, ¿no? Eh, bueno, eso es lo que te podría decir ahora. Sí, no, no, totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Y cuando comentabas el matrimonio de la hija de Emilia en el libro, justo es eso, ¿no? O sea, ves la definición de una mujer de lo que la sociedad hoy nos exige. Una mujer que hace ejercicio, que se está preparando para una maratón, que en su casa su pareja, su niña y ella comen de una manera súper saludable, que en su casa todo está ordenado en su sitio, que lo compagina maravillosamente bien con su trabajo, y ese es el modelo de éxito. Sin conocer por dentro todo el sufrimiento que tú tienes que pagar para representar ese modelo de éxito. Y es lo que tú decías, luego, ¿qué se cuelga en las redes sociales? La punta del iceberg, que es ese modelo de éxito que tú estás construyendo, pero no, nadie sabe tus miserias. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo veo aquí un poco como una metáfora con la cueva de Platón, y es que todos estamos viviendo en esa punta del iceberg, con esa imagen que proyectamos, cuando dentro de la cueva donde realmente se está proyectando la verdad, y no en eso que vemos pasar. Pero lo que vemos pasar lo tomamos todos como la referencia de lo que debería ser. Entonces tratamos de imitar esa referencia sin darnos cuenta que eso es inimitable, porque es la punta de un iceberg de una vida de una persona. Y todo el mundo quiere tener esa punta del iceberg, pero es que lo que hay detrás es un peso enorme, Así es. ¿no? Bueno, tengo varias cosas subrayadas de tu libro, voy a comentarlas. Una que me encanta, espérate, yo lo siento, pero es que los libros los tengo que tener subrayados, porque si no... Aquí dice, ¿por qué siempre WhatsApp? Se pregunta, ¿por qué ya nadie se toma el trabajo de hacer una llamada? El WhatsApp se ha convertido en nuestra zona confortable, porque incluso hay Sí. llamadas que tú haces por WhatsApp y dejando un audio casi deseando que la persona ni lo escuche. Sí. Eso no es. Sí, 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 sí. Bueno, hemos perdido tantas cosas. Por ejemplo, hemos perdido la carta manuscrita, ni más ni menos, ¿no? Sí, Yo, por ejemplo, tengo una cajita muy preciada donde tengo cartas de escritores que me escribieron a mí cosas en su momento. Pero un día me puse en mi computador a borrar correos porque tenía demasiados cuando todavía no existía eso de la nube, ¿sí? sí, Y me encontré con cartas maravillosas de escritores que no tienen la rúbrica, que no tienen el estilo, digamos, ya. tienen estilo en la manera, pero no tienen la huella de la mano, que es una cosa tan valorada que hasta está en los museos. Cuando tú entras a los museos, ves las cartas de los grandes escritores, entonces estamos perdiendo eso. Pero lo otro que estamos perdiendo, pues, es la cercanía de la voz con todo lo que eso amerita, porque hay una cosa muy importante con las redes, bueno, sobre eso se ha escrito cantidades, ¿no? Pero las redes no
o el WhatsApp, hablemos concretamente del WhatsApp, no transmite la calidez de la voz. Ni las El emociones. tono se pierde. Puede haber malinterpretaciones, ¿cierto? Pero además me parece que es un instrumento de acoso también. O sea, cuando todo el tiempo te están mandando, es un elemento de dispersión mental. Antes tú cogías la llamada y, digamos, evacuabas un problemita o el saludo o, bueno, lo que fuera, ¿no? Pero ahora hay una cosa de estas muy, muy perturbadora que hace que tu mente esté todo el tiempo dispersa y que evite concentrarse. Por eso yo puse a la hermana, ¿no? De Emilia a poner esos WhatsApp tempraneros tan incómodos, tan mortificantes, porque hay una cosa dura detrás, que es la salud de los padres, etcétera. Entonces, no sé, simplemente se me ocurrió como tema importante de reflexión eso de los WhatsApp. Sí, sí, y así es. Y luego, a propósito de eso, WhatsApp y con la noticia que le da a la hermana, ¿no? Sobre el padre, el ingreso del padre, Emilia dice, con el día que tenía hoy, aunque no conoce a nadie que se enferme o se muera el día que toca. Es verdad que cuando enferma cualquier persona al lado de la que tiene una dependencia contigo se muere, parece que nunca llega en un buen momento. Sí, pero es porque Me hizo mucha gracia realmente, esa claro, reflexión. eso es pura ironía, porque en realidad Totalmente. es por la vida que hemos adoptado, ¿no? Que es como de un Exactamente. vértigo total, en que no nos permitimos una pausa, ¿no? Entonces siempre caerá mal el aviso de una Sí. enfermedad, de una muerte, de una emergencia, ¿sí? De un problema doméstico, de lo que sea, porque nosotros vamos enrutados, ¿sí? Hacia un lugar. Tenemos una relación con el tiempo que es muy oprimente, ¿sí? Y yo creo que ya hay como grandes movimientos eh, mundiales de recuperación, de eso que se llama slow life, ¿no? Sí. Como comer despacio, darnos pausas para meditar, para reflexionar, para pasear, para hablar con los niños, para hablar con el padre, para hablar con la madre. Es decir, eso sí que nos está como carcomiendo, digamos, esa manera de, porque además quedan las culpas, que es una de las cosas que yo quise trabajar ahí, ¿no? Sí. Es decir, ¿cuántas conversaciones nos hemos evitado? Y después, no, cuando llega la muerte de esas personas, nos preguntamos, ¿qué dejamos de saber de ellas? ¿Cuánto podríamos haber penetrado en ellas? De alguna manera, como qué lazos habríamos podido eh, crear adicionales a los que ya teníamos, ¿no? Y que por negligencia, no. Creo que en la novela esa es donde yo cito una obra, una frase de Virginia Woolf que dice que tantas amistades a las que a veces renunciamos por la pereza de cruzar la calle, ¿no? Es decir, el amigo que vemos que vaya y lo dejamos pasar, ¿sí? Bueno, me, me interesó hacer una reflexión sobre todo con la gente que estamos en peligro de perder, que es toda, porque no son solamente los viejos, ¿no? No, no, totalmente, es Sí, verdad. Yo siempre digo que cuando, que no le damos a estas personas, ¿no? Y que no sí, nos damos a nosotros yendo hacia esas personas. cuando lo que comentabas de que cuando vas por la calle y se cruza enfrente un amigo y no tienes tiempo para pararte 5 minutos para saludar y preguntar por sus padres y por cómo le está yendo la vida, algo tienes que cambiar de tu vida. Uh -huh. Sí. Mira, otro punto importante, dice, al entrar, Emilia le había puesto al padre una mano en el hombro, como para reforzar la incondicionalidad de su presencia, pero la había retirado inmediatamente, movida por la costumbre familiar de no tocarse. ¿Cuántas familias de generaciones anteriores no han tenido el valor de dar muestras de afecto, de expresar los te quieros? ¿Cómo se educaba con esa severidad pensando que esa parte más fría y calculadora y distante era una manera de educar a personas
rectas de valores. Y incluso se decía que a los bebés no había que cogerlos en brazos, que se les malcriaba, cuando es todo lo contrario, ¿no? Cuando las personas lo que somos es emociones y tenemos que estar en contacto y abrazarnos y decirnos lo que nos queremos y tocarnos, porque eso es de lo más reconfortante, incluso es bueno para nuestros neurotransmisores, que un abrazo libera neurotransmisores. Claro, y por eso fue tan dura la pandemia, Exacto. porque fue la dificultad. Esta novela es una novela escrita en pandemia, ¿no? Sí, Donde todos teníamos miedo de los cuerpos del otro, sí, que fue una inhibición aterradora, ¿no? No poder abrazar a los otros como los abrazábamos antes. Pero bueno, también tú tocas ahí un tema muy importante, que es el de distintas generaciones, que a mí me sí, interesó también sí, en esta novela, ¿no? La abuela, eh, los padres, Emilia, que es de una generación, es un poquito más joven que yo, Emilia, en la novela, y la hija, que tendrá 30 y algo, ¿no? ujú, Eh, y es que eso sí ha cambiado mucho. Eso sí ha cambiado mucho, también como el uso de la palabra, porque ahora se dice más fácilmente te quiero mucho, frases que por lo menos mis padres, pues yo soy de una familia de esas muy contenida, sí, muy, eh, digamos, como ascética en todo y que pensaba que no, o quién sabe qué oscuras inhibiciones había ahí para que lo tocaran a uno mínimamente, ¿no? mm, Y, mm, y resulta que hay unos momentos en que ese tocar tiene mucha, es decir, no solamente sentido, sino que es una necesidad vital. Entonces, totalmente. por ahí leí, por ejemplo, creo que fue en Vivian Gornick, o no sé, en algún otro autor, eh, a la hora de la muerte, eh, la necesidad del que está muriendo de que alguien lo toque, pero ese alguien que nunca ha enseñado a tocar al otro, ¿no? Entonces, mmm, creo que sí, afortunadamente nos hemos desprendido de ese prejuicio y de que Sí. cada vez tocamos más a los niños, los abrazamos, ¿sí? Y un abrazo grande de un amigo es tan reconfortante y a la hora de los duelos, los abrazos Sí. son importantísimos y hasta esta costumbre de darnos la mano que ahora está un poquito proscrita, ¿sí? En fin. Mm. Mira, para la gente que nos está preguntando que de qué estamos hablando, pues estamos hablando con Piedad Bonet de su libro ¿Qué hacer con estos pedazos? ¿Vale? Esta novela tan maravillosa sobre, no sé cómo la resumirías tú, para no ¿Cómo? hacer de spoiler. Yo la, res- yo la, yo la sintetizaría así, aunque es una de las novelas que toca más puntos de todas las que yo he escrito. Entonces diría, el marido de Emilia se toma la libertad, como se la ha tomado siempre, de traer a su casa sin avisar, obreros, maestros de obra, etcétera, etcétera. Es una persona constantemente preocupada por eso. Se toma la libertad de decirle a Emilia, avisarle que va a remodelar la cocina. Y Emilia reacciona como, por favor, ¿sabes lo que es una remodelación de cocina? No estoy preparada para eso, ni quiero que remodelen mi cocina, porque mi cocina así vieja como está, me gusta. Entonces, ese es, digamos, el elemento transversal, ¿sí? Eh, que va a sacar a la luz en un momento crucial de la vida de esta mujer. Tiene 64 años, su madre murió hace poco, su papá empieza a dar síntomas de enfermedad y anunciar que la muerte está muy cerca, ¿sí? Uh -huh. La lleva a como a que su mirada se ilumine y de pronto haga un balance y empieza a ver. Exacto. Entonces, cosas como ella está sometida a un montón de mini maltratos. Ese es uno de los temas de la novela. El mini maltrato en la relación conyugal, una cosa tan naturalizada, tan interiorizada, tan normalizada, ¿no? Sí. Entonces,
me interesó eso. Me interesan también las grandes violencias, porque bueno, esto sucede en Bogotá. Entonces es el mundo de una mujer burguesa como soy yo, ¿no? Con, bueno, otro tema que me interesó muchísimo fue la proliferación de objetos que hay en nuestras casas, ¿no? Como se Sí, puede ver aquí, porque ese fue un tema de pandemia, que como la pandemia nos relacionó de una manera distinta con los espacios y estuvimos confinados tanto tiempo, nos dimos cuenta de la capacidad que tenemos de acumular, ¿no? De acumular objetos con sentido. No es pues la enfermedad del acumulador, ¿no? Pero también cómo nuestras vidas se van llenando de cosas, de cosas, de cosas, de cosas, que primero empiezan a estorbarnos en un determinado momento. Es difícil también desprenderse de ellas porque uno de los temas de esta novela es el de la dependencia. sí, ¿Sí? La dependencia del marido, el padre también depende por su de, vejez, de unos seres humanos que lo cuidan, ¿sí? Pero también, digamos, esa dependencia afectiva de las cosas, que además plantean un problema y es, ¿a quién le vamos a dejar todo esto? Es decir, ¿qué va a pasar cuando nosotros muramos? Porque Emilia se está preguntando, ¿qué va a pasar con toda esta casa de mis padres cuando ellos mueran? ¿Qué vamos a hacer con todas estas cosas? ¿Sí? Bueno, entonces ese es otro de los temas que trabajo. Y la cuestión de violencias más grandes contra las mujeres que están ahí detrás, digamos, en otros ámbitos, ¿no? Porque Emilia es una periodista. La relación con el trabajo me parece que también es un tema importante y la relación con el cuerpo, el hecho de envejecer. El envejecer sí. es uno de los temas importantes de la novela, cómo Emilia ve sus propias transformaciones, sus rechazos internos, todo eso que sucede cuando la imagen que tenemos de nosotros no coincide con lo que vemos en el espejo, porque pasa como que hay una disociación y también pues una reflexión sobre lo que va haciendo el cuerpo en la vejez verdadera, ¿no? Que es la vejez pues después de los 80, diría yo, ¿no? Donde ya Eso lo pues preguntas, hay incapacidades, sí. eso lo pregunto, iba a ir ahora justo a por eso porque lo tenía señalado y pones, ¿pero qué es empezar a hacerse vieja? ¿Tener 60, 70? ¿Qué entiende la gente por hacerse viejo? Porque incluso la palabra viejo llega a ser incluso despectiva. Hoy hablamos de personas mayores o de ancianos, dependiendo la edad. Y luego hay que tener mucho cuidado con no infantilizar también a la gente mayor para no sobreprotegerlos. O sea que estamos ahí en un periodo en el que yo creo que nuestras generaciones también o las anteriores se han ido cuidando un poquito más, se han ido teniendo en cuenta factores de riesgo como el tabaco, la obesidad, y ahora la gente envejece un poco mejor. Entonces, igual viejo una persona hace 20 años estaba en una edad, pero yo cuando era joven y veía a una mujer de 50 decía, ¡guau, qué mayor! Y yo tengo 51 y digo, pues no soy tan mayor. No sé, porque cómo se Claro, pierde se la va perspectiva. relativizando eso. Yo tengo 71 y cuando veo las fotos de hace 10 años, digo, guay, ¿cómo estaba de joven? Entonces, eso me hace pensar que a lo mejor me pasará lo mismo cuando tenga 80 años, que no somos en verdad muy conscientes de la frescura que tenemos, porque, pues, porque siempre estamos viendo el tiempo que nos pasa por encima y temiendo ese tiempo. Yo creo que yo no soy una pesimista absoluta en relación con la vejez. Yo creo que hay maneras maravillosas de envejecer. Yo creo que básicamente lo que tenemos que tener es curiosidad, Exacto. interés en las cosas. Eh, y el mundo de los libros es muy reconfortante. Por eso lo traigo a colación, porque tú tienes aquí un club de lectura. Entonces es un modo de tener muy activa, digamos, el pensamiento crítico, el Sí, pensamiento analógico, estar, porque cuando la cabeza está viva y relacionando, pues estamos todavía muy jóvenes, todavía estamos vivos desde que la cabeza haga eso. La otra cosa es luchar contra el prejuicio. Creo que es
abrirse a Sí, la modernidad, no dejarnos también, digamos, quedarnos muy atrás en relación con las cuestiones tecnológicas. Creo que también es un deber de nosotros, de alguna manera, estar ahí para no ir viendo cómo el tiempo nos deja, nos deja, nos deja, nos deja. Entonces, con eso, digamos, tener una relación sabia con la cuestión tecnológica. Aceptarnos también, me parece que es una cuestión muy importante. Porque si tenemos mucho que decir y sí. tenemos una vida relativamente sana, y digamos somos personas relativamente sanas, pues nos podemos aceptar así, con todo lo que viene incluido, ¿sí? Eh, Eso es lo que se me ocurre. O sea que no se Sí, trata de 60, 70, claro, 80, sino de una actitud eh, frente a la vida. Lo cual no quiere decir que de pronto no llegue también la tragedia, claro. de pronto algo verdaderamente, un golpe rudo de la vida. Y nunca sabemos si estamos preparados para eso. Eso nunca lo sabemos. Pero la idea es prepararse para eso, prepararse para tener una, digamos, actitud sabia. Eso es fácil decirlo, difícil hacerlo, ¿no? Pero bueno, y me parece que de todas maneras, Emilia, a pesar de todo eso que le está pasando, tiene, como diría Virginia Woolf, su cuarto propio, Sí, ¿sí? sí. Tiene ahí, se arma un mundo que es el mundo de las palabras, ¿no? Eh, Y aquí pones también, cuando habla de envejecer, tú das una definición que a mí me encanta respecto al padre. Dice, envejecer es renunciar, dejar atrás, desinteresarse. Su padre se desprendió primero de la lectura, después de la música y también cada vez más de sus largos paseos, hasta de la religión en la que parecía creer a ciegas. Ahora se ha desentendido. Y eso es un poco lo que va haciendo la persona que envejece, ¿no? Como dejando atrás todo eso que eran tus aficiones, tus curiosidades, lo que te daba placer, y vas cayendo en ese bucle de la apatía, de sentirte que ya no aportas nada, ¿no? Como preguntas también en el libro, si no me equivoco, que hay un momento en que dices, ¿cómo debe ser eso? En el momento en que ya no esperas nada de ti. sí. Que Que eso no es, tiene futuro. sí, ¿cómo En el será momento vivir? en que Se no tiene pregunta cuando futuro. ya uno espera, ya no espera nada de uno mismo. Sí, es que hay un libro muy hermoso que les recomiendo, Sí, de Jana Meri, que creo que se llama Revuelta y Resignación sobre la vejez. Ahora, Jana Meri es un filósofo. Jana Meri no es un libro de autoayuda, ni muchísimo menos, ¿no? Es un libro muy duro sobre la vejez, sobre cómo esta sociedad ve a los viejos, ¿no? Eh, donde habla de eso que vamos dejando atrás. Porque yo creo que sí, la vejez, el gran dolor de la vejez es el de la renuncia. Por ejemplo, la renuncia a la sexualidad, que me sí, parece una de las más duras. Hablaba con una escritora española hace unos meses y ella me decía que la gran tragedia de los hombres es que la libido pareciera no detenerse. En cambio, las mujeres como que vivimos en la última época de la vida una sexualidad que está ahí, que está, digamos, como dormida, ¿no? Que no tiene unas apetencias muy grandes. En cambio, en los hombres hay una especie de cosa que se puede volver desesperada, ¿no? Eh, y bueno, tantas renuncias a correr por el parque. De repente que eso era lo que nos gustaba, de montar en bicicleta, de hacer cosas que ya no podemos hacer. Entonces, pues yo lo que creo es que tenemos que tener unas alternativas, ¿no? Una alternativa que yo veo que tiene la gente, yo no la tengo, pero hasta me gustaría, sería un jardín, ¿no? eh, bueno, puede que tampoco te puedas agachar en el jardín, pero algo harás con el jardín, de disfrutarlo. Eh, lo que decía, la música, me parece importantísima. Por fortuna ahora podemos traer el cine a la casa también. A mí me gusta más en el teatro, ¿no? Pero, y la amistad. Y yo creo que la amistad es extraordinaria, porque la amistad es la risa, es la complicidad, ¿sí? Es el guiño,
es el compartir el libro, aquel que te leíste, la conversación maravillosa sobre política, sobre lo que sea. Y hay una cosa que nunca se acaba, que es el gusto por la comida, que es, que es, bueno, hasta el papá se le está acabando el gusto por la comida. Y yo sé, mis papás son muy viejitos y yo veo, puse ahí una cosa dura, que es que uno va, termina regalando siempre comida, porque ya tienen de todo. Mm. Tienen las pantuflas, tienen las pijamas, no salen a la calle. Bueno, también es una visión un poco pesimista sobre la vejez en cierto momento, porque la literatura no está ahí para decirnos que la vida es maravillosa, siempre, ¿no? No está para enseñar tampoco, digamos, ¿no? Sino para problematizar, para mostrar el conflicto, para enfrentarnos a un futuro nuestro de posible conflicto o incluso al presente, por supuesto que sí. En el caso de Emilia, también al presente afectivo de las personas con sus parejas. Eso que comentas en el libro de que terminamos regalando comida para las personas mayores, a mí me dio mucha tristeza porque me recordó a mi abuela. Mi abuela era una persona muy vital, que le encantaba ponerse vestidos de todos los colores, conjuntarlos con bolsos, zapatos, hasta casi los últimos meses de su vida iba, vamos, era un pincel para verla. Y cada vez que le decía, es tu santo, es tu cumple, ¿qué quieres de regalo? La respuesta era, es que ya tengo de todo, es que ya tengo de todo. Como la sensación de que es que no pueden entrar más cosas en mi vida que no me va a dar tiempo a utilizar. Y Así es. sí, es una pena. Bueno, pues en cuanto a la relación con su marido, Emilia, dice el libro que les une una dependencia agresiva y que una amiga suya, Laura, una vez le dijo, ustedes pueden pelear mucho, pero todavía conversan. Una manera graciosa de definir un matrimonio. Cuando lo que te queda de un matrimonio son las conversaciones, algo te queda, pero ahí falta. Falta esa pasión, falta el amor, falta la complicidad, falta... No me refiero a la pasión sexual solamente, me refiero a esas muestras de afecto en el que tú te sientes querida o querido por la otra persona, ¿no? Y no tienes un compañero de piso. Sí, creo que la conversación siempre será importante porque yo creo que un largo matrimonio tiene que ser también la historia de una larga amistad, de una amistad que se transforma, ¿no? De acuerdo con los intereses de cada uno, ¿no? Y donde dos personas se ven crecer, madurar y uno tiene que entender que el otro es el otro y no es uno, ¿no? No es una simbiosis lo que se está pidiendo. Pero cuando ya nada de eso queda, que es lo que pasa con Emilia, ¿no? Cuando hay muchas cosas que se dicen y quedan en el aire porque el otro no escucha. Creo básicamente que es perder la capacidad de escucha, que es perder el interés por el otro y que es presuponer que conocemos al otro perfectamente, ¿no? Y no, porque también se puede ser compañero en el silencio, ¿no? Yo creo que eso es También. muy bonito también, ¿no? Es decir, estar oyendo una música, cada uno leyendo un libro, cada uno haciendo una actividad diferente, pero pero hay una especie de complicidad, eso que tú decías, ¿no? Como de armonización de Sí. cosas en el silencio. No es que hay que estar parloteando. De hecho, a veces, tú que eres psicóloga dirás, hablar demasiado puede ser muy perjudicial, ¿no? Me parece. Totalmente. Porque las personas también necesitamos nuestro silencio. Y coger un problema y volver sobre él y volver sobre él y volver sobre él, pues puede ser muy, muy dañino, ¿no? Entonces, esa conjugación de conversación, silencio, digamos que armonía en el conocimiento, sería como lo ideal, ¿no? Yo sí conozco gente que envejece así, ¿no? Yo creo que con algunos tenemos el privilegio de conocer uno o dos, ¿no? Pero también vemos esa dependencia agresiva del marido que en una reunión social lanza sus pullas porque el otro no puede, la otra no puede defenderse, tantas cosas de esas que hemos visto, ¿no? Agresividades como secretas, ¿no? Pero que están ahí.
Bueno, en fin, yo creo que cada uno evalúa y mira en qué, cuál es su circunstancia, pero una cosa es evaluar y otra cosa poder salir de ella, porque yo creo que a veces el miedo es lo que nos detiene, ¿no? De salir de esas encrucijadas. Nos vuelven a preguntar que de qué novela estamos hablando. El comentario lo tienen ahí fijado. ¿Qué hacer con estos pedazos de Piedad Bonet? Que nos acaban de preguntar de qué novela hablan. De esta. Esto también me da mucha tristeza, lo que te comento ahora del libro. Voy a hablar de Pilar. Pilar es la hija de Emilia. Y dice, hace ya muchos años que Pilar hizo de las pequeñas agresiones a su madre un hábito que la regocija. Y por lo visto no lo ha abandonado. ¿Cómo se puede llegar a ser tan cruel, ¿no? De saber que la manera que tienes de relacionarte con tu madre dañina es atacar cuando tienes enfrente una persona que igual tienes que resolver conflictos con esa persona, porque imagino que cuando tú estás con esas pequeñas agresiones es porque hay algo que te pincha. Pero si tenemos algo que te pincha, lo tienes que hablar, pero lo que no puedo es mostrarte mi ira y mi rabia a diario haciendo que tú te sientas todavía más vulnerable. Es terrible. Bueno, mira que me he encontrado con mucha gente, bueno, y en la literatura es un tema muy recurrente, el tema de la dificultad de la relación entre madre e hija, sobre todo madres e hijas, ¿no? Sí, Como si hubiera sí, una especie de rivalidad ahí, ¿no? exacto. Eh, y de, sí, y de no tramitar las cosas a través del diálogo, pero es que claro, no es tan fácil. No es tan fácil, pienso, ¿no? Por eso existen los psicólogos, si no, no existirían, ¿no? Claro, Para ayudar a tramitar los viejos rencores. Las madres siempre nos equivocamos, siempre, siempre nos equivocamos en alguna cosa. Lo importante es la manera como los hijos nos sepan decir en qué nos equivocamos, ¿no? claro. Porque partamos de que nadie nos enseña a cómo ser madres y no creo que sea una cosa ni siquiera que se pueda ensayar, ¿no? Se Para puede nada, para sí, nada. se puede sí, yo creo prepararse para ser madre porque hay muchas ayudas al respecto, ¿no? O sea, se puede leer muchas cosas, se puede acudir a los especialistas. Cuando los chicos están en conflictos adolescentes, yo fui una adolescente, por ejemplo, súper problemática, ¿no? Eh, a mi mamá lo que se me ocurrió fue mandarme a un internado eh, y porque yo creo que no estaban preparados No, no lo para estaba. para No. cosas así. Afortunadamente fue muy corto, pero solo me di cuenta del dolor que había sentido yo, que me mandaron a los 14 años, cuando después lo tramité en un consultorio de un psicólogo. Ahí derramé las lágrimas que no había derramado a los 14 años, porque en realidad había sido como una especie de abandono, de Totalmente, deshacerse de uno para que otros trabajen allá los conflictos. totalmente. Entonces, me interesa mucho esa relación de madre a hijos, hijos en general, ¿sí? Pero pienso que las hijas suelen ser muy duras con las madres, ¿no? Sí, Me parece que eso es lo común. sí. Eh, ahora, pero también porque hay unos estereotipos. Se supone que las hijas son más cercanas y los hijos más lejanos. ¿Y por qué habría de ser que los hijos sean más lejanos? ¿Sí? En Yo, mi caso no es así. La verdad es que tengo un hijo muy, muy cercano y mi hija también. Pero es cierto que tú fíjate que la figura de Pilar es una mujer que cuida todo lo que tiene que ver con su aspecto físico, con su salud física, con su familia, pero desatiende el conflicto que tenga por dentro que le lleva a tratar así a su madre. uh-huh. ¿No? Que qué difícil es a veces adentrarnos y mirar a ver qué es lo que duele para poder tener una relación más saludable o por lo menos decidir no tener una relación, pero no seguir manteniendo una relación de esas agresivas. Sí. Y Pilar, ya un poco para terminar, hay una frase, hay una pregunta, hay dos preguntas del libro que a mí pues cuando la lees dices, ¡buah! ¿Has pensado en lo que significa no poder cambiar de vida? ¿O que ni siquiera puedas pensar que esa opción existe?
cómo tiene que ser verse encerrado en un sitio donde no cabe opción de cambiar tu vida? Hmm. Ahora, yo la formulo ahí en relación con la empleada del servicio que no tiene Sí, opciones, sí, porque tiene que apelar a la supervivencia, ¿no? sí. Así es como lo muestro ahí. Tanta gente que no tiene opción de cambiar de vida porque no puede conseguir el trabajo que quiere, porque no puede viajar como querría, ¿sí? Porque no puede prepararse, porque no hay con qué. Eh, bueno, en ese sentido inicial lo digo, pero como lo que yo quiero es que esta novela, digamos, se abra a muchas interpretaciones, pues podríamos llevarla a la vida misma de Emilia, ¿no? Es decir, eh, ¿qué es lo que de verdad le impide a ella salir de ahí? Es ella misma, son sus propios miedos, ¿no es cierto? Eh, es un tema que me ha interesado siempre en la primera de mis novelas, que la escribí hace mucho tiempo, que se llama Después de todo. Trabajé la historia de una mujer que está a punto de separarse cuando el marido le da una hemiplegia y ella queda ahí con la responsabilidad de cuidarlo, que Vaya. sería como, digamos, la respuesta a esa pregunta que me hago ahora en esta novela, y es, ¿qué, ¿cómo será cuando no tienes otra alternativa? Y estoy pensando también en las cuidadoras, básicamente en las mujeres que se sacrifican por cuidar a un anciano, por ejemplo, a su madre, de Sí, la mujer que se queda solterona porque por cuidar la a sus padres. circunstancia la llevó a eso, a quedar, digamos, como atrapada en un papel que a lo mejor no quería cumplir, en todas las amarguras que puede haber en un montón de vidas atrapadas para siempre en situaciones sin salida, ¿sí? Nada, me interesaba trabajar eso. Sí, 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 es que, claro, qué cantidad de frustraciones tiene que haber en esas vidas. Y ahora además en las redes se suele decir que la actitud, que querer es poder, pero eso no es verdad. Querer no es poder, porque no todo el mundo parte de una situación de ventaja. Hay mucha gente que parte de una situación de desventaja, no solamente sociocultural y socioeconómica, sino incluso a nivel biológico. No todo el mundo tiene el mismo nivel de inteligencia, los mismos talentos, las mismas facilidades, los mismos, muchos valores en los que igual educamos, como puede ser el esfuerzo, la resiliencia, pues no todo el mundo, o los mismos neurotransmisores, no todo el mundo parte del mismo punto de salida y me parece muy injusto que traslademos a la gente que quien quiere puede conseguirlo, porque sí es cierto que la actitud importa, pero es que no, no solo esa actitud, es que hay muchos condicionantes. Así es. Pues, Piedad, muy agradecida de que nos hayas acompañado en este directo. Vuelvo a enseñar por aquí el libro de Piedad Bonet, ¿Qué hacer con estos pedazos? Tus libros, tus novelas tienen títulos maravillosos. Y ya lo saben, lo tienen en Alfaguara. La verdad que es conmovedor, que es una historia conmovedora. Y además, la manera en cómo está escrito me ha parecido una riqueza tan extraordinaria con el vocabulario, con las expresiones, con la forma de escribir, que a mí me ha parecido maravilloso. Así que aquí lo tienen. El directo va a quedarse grabado. Y no sé si tú quieres comentarnos algo más, Piedad. Sería un placer. Y Pues te gracias, esperaré con la Patricia. siguiente novela. Solo recordarles una cosa que es la tarea de un escritor, que es que lo importante no es tanto la historia que está contando, sino la manera como la cuenta. Eso es lo que realmente nos seduce. Y en eso consiste nuestro trabajo, ¿no? En cuando se nos ilumina una historia, primero quedamos prisioneras de ella, porque es un impulso que nos compromete. Y bueno, como le decía yo a una señora que me dijo, me la leí en 2 horas, era un elogio. Y yo le dije, y yo la escribí en 2 años, ¿no? Entonces, Es bueno, cierto. de eso se trata, ¿no? De trabajar 2 años para que una persona tenga 2 horas de placer, porque creo que la lectura siempre debe ser placentera. Hay muchas maneras de tener ese placer, a veces son placeres difíciles, sí, pero sobre todo lo que uno quiere es incomodar, eh, revolver allí cosas, ¿no?
y tocar el corazón de los seres humanos y hacerlos mover un poquito de donde están, ¿no? Por eso pienso que la verdadera literatura no es literatura de entretenimiento, que nos cuenta muchas cosas, sino que nos plantea todo lo que hay de conflictivo y de difícil en la vida. Y bueno, nada, muchas gracias a todos los que estuvieron ahí. Por desgracia yo no podía hablar y leer lo que estaban diciendo, ¿sí? Pero bueno, muchas Pues ya te gracias lo digo, por ya te estar digo yo, presente. la gente súper agradecida, diciendo que muchas gracias por la novela, por los consejos que estás dando, por cómo te abres, por lo bonita que eres. Así que ya te digo que los comentarios han sido todos una maravilla. Bueno, Patricia, pues nada, te felicito por ese espacio que tienes, porque yo creo que eso le posibilita a la gente, digamos, sí, espacios de reflexión y también de diálogo con Claro, los demás. Y sobre todo, y lo que más aprecio, por supuesto, es que esto nazca de libros, porque necesitamos que el libro no se acabe nunca. exacto. Entonces, bueno, un abrazo para Pues todos te y espero dentro de 2 años con la siguiente novela, si tarda 2 años. claro que sí, ya sé sobre qué va a ser, de manera que te anticipo, qué va a ser sobre la relación con el cuerpo, la enfermedad, el hecho de parir, tener menstruación, todo eso que nos pasa a las mujeres y que también incluye el envejecimiento porque hacia allá vamos todos. Muy bien, pues será un placer tenerte por aquí. Piedad, un beso muy fuerte y Bueno, un beso a toda la gracias. comunidad que nos ha acompañado y gracias por esos mensajes que le han dedicado a Piedad. Y nada, nos vemos el siguiente mes con el Club de Lectura de Paz de Psicóloga otra vez. Gracias a todos y a Chao, todas. chao. Adiós.